Hola, un saludo. Saludo para todos. Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Elena, muy bien, muchas gracias. Buen día. Buenos días, Lili. Pues hoy tenemos un nuevo ciclo de investigación, como cada semana, un tema nuevo, súper interesante. Y esta semana no es menos. Seguimos con un ciclo muy interesante. Lili, como siempre, no sabe absolutamente nada de qué va el tema para que no haya ningún tipo de contaminación. Así que, bueno, vamos a dar paso ya al, a la inducción y comenzamos la investigación. ¿De acuerdo, Lili? Ponte cómoda. Comenzamos con la inducción. Voy a contar de 5 a 1 y a 1 te conectas con el nuevo tema. Estarás completamente relajada. 5. Ahora voy a contar de 1 a 3 y a 3 te conectas con el tema de este nuevo ciclo número 66. 1, 2, 3. Observa lo que sucede desde un punto de vista metabólico e inmunológico cuando un cuerpo vivo se ve privado de un órgano. Lo primero que me viene, Elena, es como si hubiera un bloqueo, como si hubiera una detención de flujo de la sangre directamente, como si hubiera una masa negra en el órgano. ¿Algo más? No es como detectar el órgano, pero es como si fuera una masa negra, nada más. Ujú. Y como si la parte de la sangre llegara y se volviera densa, negra, coagulada sería la palabra. Muy bien. Eso es la parte orgánica. Eh, Directamente me llevó como a la parte de un corazón o de unos pulmones. Es como si el órgano dejara de latir directamente en su proporción natural. Tiene como como si latiera naturalmente. Es un movimiento del órgano propio en la sangre. Sí, sería eso lo que me viene. Muy bien. ¿Qué sucede energéticamente cuando un cuerpo vivo se ve privado de un órgano y más específicamente qué sucede con el cuerpo etérico? Energéticamente, vuelvo a ver como este flujo de información y de sangre, pero a un nivel más sutil. Sigue existiendo, pero es como si se adelgazara, como si fuera un filtro muy delgadito y lo que entra y lo que sale en el flujo es mínimo. Y la parte etérica, si está privada de un órgano, mm, solo que me llama la atención la pregunta, Elena, porque si ya hace falta un órgano, es como si no existiera, o sea, la persona, o sea, de los órganos vitales, ¿no? Pero si está viva y todavía existe, pero está fallando, en el cuerpo etérico yo no veo que haya una diferencia. En el cuerpo etérico sigue existiendo.
Ujú. ¿Puede la expropiación de un órgano específico tener implicaciones kármicas? ¿Sí o no? ¿O parcialmente? Parcialmente. ¿Cómo? Lo que veo u observo es cuando hay como una transferencia o movimiento de una persona viva a otra. Pasa información, Elena. Se Ujú. crea una conexión con el nuevo cuerpo orgánico. Y etéricamente también veo que hay una comunicación, una información, una conectividad. Muy bien. ¿Puede la expropiación de un determinado órgano afectar a un ser humano a nivel del alma y espiritual? Si no, o solo parcialmente. No, afectación no veo. Ujú. Observa lo que sucede cuando un cuerpo vivo se ve privado de un órgano a nivel genealógico. Em, Viene, digamos que no es una afectación, es una metabolización diferente, como si hubiera una sobrecarga en los demás órganos y tuvieran que trabajar de una manera más pesada y sustituir cierto modo. Con respecto a la parte energética, Elena, me viene que si hay un intercambio y que si la persona no es consciente, es como si hubiera un tipo de interferencia también y de las personas, digamos que fallecidas o que han muerto y que donan órganos, ahí sí veo que queda como esta parte viva, ¿sabes? Que no logra desprenderse, sino hacen un manejo consciente de su propia energía, tanto del que dona como del que recibe. Hay manifestaciones, reacciones, transformaciones que siempre ocurren cada vez que se expropia un órgano de un cuerpo vivo, sí, no o solo parcialmente. Y siempre. ¿Cuáles son? Eh, lo que veo, Elena, es como si la parte del ADN que se ingresa al nuevo organismo eh, fuera como un invasor que quiere hablar o que quiere transmitir, no tanto como una fusión en el otro ADN, sino como una interferencia, como un interferente que quiere llegar a dominar o como a colonizar cierta parte energética, porque la otra parte de la energía del otro cuerpo está como abierta, como receptiva. ¿Qué condiciones se crean en el cuerpo de un paciente trasplantado cuando se implanta un órgano perteneciente a un cuerpo extraño y por tanto a otro ser humano? Como lo que te comentaba, Ujú. quiere como llegar a invadir, pero en esta parte de que no sea humana, lo veo que no tiene la misma fuerza y que no hay eh, como un acoplamiento energético. Es más como si fuera un parche, como te lo podría explicar. Si no es humano, si no es, digamos, la misma raza, es como si solo fuera un parche.
como de otro Ujú. material, ¿sabes? O sea, como si no fuera genéticamente compatible. Ujú. Observa o especifica estas condiciones con respecto al cuerpo biológico del receptor. Entra en una lucha, Elena. Energéticamente entra en una lucha. Por un lado, su parte orgánica y física está totalmente abierta. Sí. Su parte energética también quiere estar, es que tiene como una vibración de anhelo y está como totalmente abierta, pero al recibirlo es como si entrara en una contienda, en una lucha, en una batalla por preservar su lugar y su estadio energético. Porque la parte que llega es como si quisiera colonizar, como si quisiera dominar. Observa el karma del receptor después de un trasplante de órgano. ¿Qué observas? El karma me viene que es como si ingresaran creencias y literalmente me viene como si tuviera una interferencia de ideologías, de manera de percepción de la realidad, incluso de sangre que tiene que depurar. Y todo su sistema también es como si luchara con un agente que lo estuviera atacando. Ujú. Me viene que por eso es tan difícil médicamente para la gente médica, o sea, como para la parte médica, controlar que tienen que bajar su sistema inmunológico para que no haya esta lucha. Muy bien. Observa el cuerpo astral del receptor, que es el emocional, después del trasplante. ¿Qué condiciones se pueden crear? Lo que empiezo a percibir, Elena, es como si es que el cuerpo receptor empieza a tener sueños, recuerdos y vivencias en diferentes partes de su cuerpo que se activan. Entonces, para la persona que es receptora, se vuelve muy complicado el saber qué es realidad, qué es de él. Es como si entrara en otro tiempo paralelo de dimensionalidad. Y como si estuviera viviendo dos realidades a la vez, o, o hasta tres, o múltiples, dependiendo qué tan fuerte es la conexión con el cuerpo, ya sea vivo o la persona si dejó ciertas improntas de que si falleció, por ejemplo, y donó un órgano, de cuánto quiere seguir viviendo y quiere seguir hasta buscando a familiares. Entonces emocionalmente en ciertas ocasiones se vuelve muy caótico para la persona que lo recibe. Si veo de personas que reciben órganos de su misma familia, veo que el proceso es mucho más entendible para la misma persona porque es como ver su misma realidad pero desde otro punto de vista. Observa la fase de sueño de un receptor después de un trasplante de órgano. ¿Qué percibes? Es muy complicado, Elena, para el receptor. Empieza a tener, incluso sale de su cuerpo, ¿sabes? Su propia energía tiene que salir como para visualizar y entender. Y en ocasiones sale y se encuentra con la misma energía del donante.
En ocasiones, cuando, o sea, estoy viendo, por ejemplo, a una persona, veo dos escenarios, ¿no? Una persona que está en un diálogo muy compatible con la persona que le donó. Son similares en carácter, son similares en creencias, en vivencias, y esto se vuelve, digamos, que menos choqueante para el receptor. Pero si es de una persona con un historial con interferencias, Elena, esas interferencias vuelven a estar presentes en el que está recibiendo. Como que entran a su campo también. Lo que te puedo decir es que se vuelve en un sistema muy complejo, Elena. Observa las fases de sueño de un donante y un receptor en caso de que el donante permanezca vivo. Era el que veía hace rato. Si el donante está vivo y el receptor está vivo y tienen como cierta comunión, ciertos pactos, ciertos acuerdos, energéticamente, telepáticamente están hablando en los sueños, porque el receptor puede ser localizable por el donador por medio de contactar su órgano. Y están como en comunicación, pero es una fase primaria, Elena, hasta que dejan todo, digamos que acordado. Veo que la situación de caos se convierte o se vuelve más cuando el donante ha fallecido, porque muchas veces ni siquiera entiende qué es lo que pasó y él cree que están ocupando su cuerpo y quiere como sacar esa energía del cuerpo en el que cree que él sigue existiendo. ¿Qué ocurre energéticamente entre donantes y receptores cada vez que se realiza un trasplante de órgano? Lo que te explicaba anteriormente, que siempre hay como una comunicación y es rastreable hasta que los dos toman conciencia, pero sigue existiendo información de ADN del donante hacia el receptor. Como que el donante no puede rastrearlo tan fácil si el receptor lo bloquea. Es como si cubriera el órgano y puede, digamos que dejar de emitir la señal, pero el receptor siempre va a tener esa información del ADN y de energía del donante. Y el donante como que vivo se siente que lo puede utilizar de alguna manera, pues digamos que no, o sea, como si el receptor se pudiera volver un manipulador de esa energía porque el donante está consciente de que él está haciendo como una interferencia directa, ¿no? A través de un órgano. Si el donante muere y trasciende, ¿qué pasa con su órgano trasplantado desde un punto de vista subliminal? Ahí yo lo que veo, Elena, es como si es consciente y retira toda la energía, es donde no veo la afectación y donde puede haber me viene la palabra reciclamiento del órgano, pero siempre existe la información, como que se queda latente la información.
si retira por completo, va a ser un órgano que en un futuro no cumpla con las expectativas del tiempo que se le dio para funcionar. Como si se fuera secando, como una fruta seca, Elena, para finalmente dejar de contener esa información. ¿Qué otras condiciones se pueden crear en el destinatario? Me viene mucho aturdimiento, como lo podría expresar, es como la parte cuando los seres humanos están como deprimidos, que tienen este aturdimiento emocional, como por el medicamento, como por la supresión de su sistema inmunológico. Me viene que sí operan, pero entre un 60 y un 80, nunca un 100%, ni energético ni emocional. Veo lentitud, veo cierta... Me viene mucho como un aturdimiento, Elena, un aturdimiento de no sentir que son ellos al 100%, energéticamente hablando. Muy bien. Aquí termina las preguntas del protocolo y comienza la parte exploratoria libre. Has comentado muchas cosas interesantes y yo quería preguntar, toda esa medicación con inmunosupresores y a la vez esa energía que llega que no es distinta a la suya propia, la conjunción de esas dos cosas, ¿cómo reacciona? ¿Qué efecto tiene en la persona que ha sido trasplantada? En la última pregunta, Elena, que está como muy relacionada con esta que estás realizando, Sí. te puedo explicar como la sensación, ¿no? Como de mucha densidad, como si el flujo tanto energético como de la sangre y orgánico, o sea, como de todos los órganos, se ralentiza de manera muy palpable, hasta como hablar, como pensar, ¿sabes? Como si las conexiones de la parte orgánica del sistema del cuerpo del que recibe el órgano se vuelve totalmente lenta. La manera de expresarlo es como cuando una máquina, una computadora, un ordenador, lo actualizas con un sistema operativo muy o sea, como muy moderno, y como si todo el sistema interno no fluyera de una manera tan moderna, y que se traba y que se apaga y que no carga los programas. Así es como lo podría expresar, ¿sabes? Como que el sistema se vuelve muy complicado de que todo funcione, como si el engrane en algunos fuera más rápido y en el otro fuera mucho más lento. Y lo que veo es que frecuencialmente, Elena, la parte de la gente que realiza pruebas para los trasplantes es a nivel orgánico. Pero no solo debe haber una sincronicidad a nivel orgánico, sino también energético.
eso, cuando el receptor está vibrando en una proyección de qué es lo que requiere y un donante está en esa misma frecuencia y se da de una manera en comunión, por así decirlo, como que previamente buscan esas dos ecualizaciones, el órgano entra y es ecualizable. Tiene que haber una manera también energética similar. Cuando no, pasa esto, o que el donante está en una frecuencia mucho más revolucionada y entra a una frecuencia más lenta y se crean atascos, o al revés, a la inversa. La energía que entra es más lenta y se crea atascos y baja su nivel vibracional. Y lo que veo es que los médicos, digamos que lo que tratan o lo que creen o lo que entienden es que la parte de inmunodepresores va a ayudar a eso, pero es porque no entienden toda esta parte energética que se está dando a la par. O sea, ellos solo lo ven como la parte orgánica. Y por eso a veces no funciona, por eso a veces no veo implantes incluso a veces de piel, Elena, que se caen, que se necrosan por ese proceso, pero no tienen tanto que ver con la parte orgánica. Entonces, lo que hacen, yo lo que veo es que también inyectan como los órganos con estos químicos y es como si lo que hicieran es que ponen en el mismo estado frecuencial las dos energías. Bajan y bajan. Y entonces ahí es donde se puede dar, pero ya las mantienen. Y las mantienen pues controladas nuevamente, Elena. Las mantienen en un estado vibracional que le conviene al sistema, que no esté expandido. Has comentado algo muy interesante que podría entenderse como una interferencia de la energía del donante, y que el donante puede ser consciente, has comentado, de que puede ser consciente de que está interfiriendo de alguna manera, puede hacerlo de forma consciente. Sí. Él, digamos que puede obtener beneficios. ¿Qué tipo Pero, de beneficios puede obtener? por ejemplo, si él ya murió, ¿Mm? busca la manera de seguir viviendo a través de ese órgano. Mm. Y, por ejemplo, si le gustaba salir de fiesta o tomar, manda impulsos a través del órgano para que el receptor ahora le den ganas de eso. Por eso para el receptor se vuelve muy conflictivo porque a veces le dan ganas de hacer cosas que él no está acostumbrado o que previamente a la cirugía no acostumbraba. Muchos lo toman como un nuevo aire, una nueva vida, un nuevo despertar, pero si va a profundidad, él sabe que no está haciendo porque sea un impulso propio. Entonces, a través de eso, si el que murió tiene apegos, tiene creencias fuertes, va a querer vivir esas experiencias nuevamente a través del otro cuerpo. Aquí el problema es que solo es un pedacito. Y entonces, por eso siempre hay como una complejidad de un choque de energías, ¿no? Pero si es consciente, también sabe
que su información puede ser manipulada. Y si, digamos, murió y quiere reencarnar, sí. va a haber una parte de su energía que esté comprometida. Entonces no va a hacer su experiencia totalmente libre al 100%. Veo, Elena, algún ser que decide esperar, es consciente de la interferencia, decide esperar la muerte de esa persona a la que donó el órgano, y ya que, bueno, múltiples órganos, ¿no? O sea, murió y donó múltiples, decide esperar y entonces recoger toda su energía y hasta ese entonces tomar una decisión para reencarnar o moverse. Pero, ¿ves? Es la misma dinámica de interferencia, o sea, él, digamos que está ahí sin poder ejecutar al 100 su energía, ¿no? Porque a veces ocurre que dona varios órganos y se implantan en la misma persona, pero otras veces ocurre hay varios distintos receptores. Uh-huh. Estaría viviendo esas distintas experiencias en cada uno. Sí, es donde te decía que se abre Ujú, como múltiples experiencias ujú. y es muy curioso porque él, o sea, si es de una manera inconsciente o no, digamos que no tan expandida, Ujú. eh, él, esa energía de esa persona quiere y está constantemente pujando o puyando para que se viva como él vivía, o sea, porque tiene apegos. Entonces es complicado y lo que veo, Elena, eh, que sí depende del órgano que se implante o se trasplante. Sí hay incluso hasta sentimientos que pueden llegar a cambiar muy fuertes. Sí, por eso quería preguntarte, te lo voy a preguntar ahora. Por ejemplo, órganos como el corazón, eh, es- este órgano am, influye mucho más que otros, ¿o cómo lo percibes? Lo que percibo es que órganos vitales como corazón, pulmón, hígado, Ujú. mm, veo que hasta han experimentado ya con cerebro, Elena. Sí, o sea, ya el cerebro sí es como prácticamente quitar a otra persona y poner la energía del que está trasplantando. Pero sí, al ser órganos vitales, sí hay una fuerza muy, muy, muy grande como de interferencia, como de querer Ujú. ya regir el cuerpo. Ajá. Y en porcentaje aproximado, ¿no? Porque me imagino que cada persona pues le afectará de una manera diferente. Tú ahora me dices cómo lo percibes. ¿Qué tanto por ciento, digamos, de influencia o poder a la hora de regir, como tú has comentado, tendría ese órgano sobre la energía preexistente del receptor? Veo que se maneja o se modula entre un 60 a un 80, entre un 60 a un 80. Como que está ahí, ¿sabes? Siempre. Pero en órganos principales lo veo alto, Es muy alto, sí. es muy alto. Y en otros, o sea, por ejemplo, veo colon, veo injertos de rodillas, de piel, Sí.
sigue siendo muy fuerte, es como si llegara a esa parte con el 100%, pero ya no impacta, ¿sabes? O sea, el impacto en la parte orgánica ya no es total. Ya es de un 5, un 10, un 15, pero llega con un 100, o sea, llega con un, vengo por todo el cuerpo, vengo por todo el organismo. Y entonces el organismo así como que le dice, espera, o sea, cálmate, solo estás a un 5 o a un 10% de mi cuerpo, no, o sea, tranquilo, ¿no? Pero qué Mm. interesante que llega al 100, ¿no, Elena? O sea, llega así como con todo, como sí, vamos a conquistar todo. Así es como... Y en el caso de que hay un trasplante múltiple de 2 o 3 órganos, Uy, Elena, ahí sí veo que hay un caos muy fuerte. mm, E incluso si llego a percibir que puede salir hasta la energía del organismo, ¿puede hacer salir a la energía del organismo? como si esa energía decidiera salir. Mm, Es muy raro, sí. pero sí. Y en ese caso, ¿qué sucedería con la energía del organismo del receptor? Es como si el organismo del receptor dice, ya, pierdo la batalla, Ujú. mm, opera tú. Sí está, pero es mínima. Y se queda como, ay, tengo una palabra, Elena, como Ujú. desde el inicio de la sesión, pero no logro como concretarla. Si ahorita me viene, es como, Como latente ahí o... exactamente, gracias, Elena. Se vuelve una energía latente Ujú. que debería de ser al revés. Claro. Se supone que en el trasplante lo que pasa es que tú recibes una energía que debería de quedar latente. Ahí va. Pero si es muy fuerte la energía o las improntas que recibió ese órgano, pasa el efecto contrario. Ujú. Es muy interesante porque son partes, si miramos el todo del cuerpo, que es un tanto por ciento muy elevado, viene una pequeña parte, digamos, y que eh, quiere hacerse con el control y puede hacerse con el control. ¿Qué es lo que hace que esto pueda ocurrir? Energía, Selena. Mm, Una energía fuerte. ujú. eh, de primera instancia, Sí. observo que no permitiría que su órgano colapsara. Una energía fuerte, consciente, no permitiría que se hiciera el trasplante y haría su proceso e incluso desencarnaría, o sea, moriría, porque entiende que el proceso de la muerte es un transmutar. Una energía fuerte transmutaría a la muerte, Ujú. pero una energía débil permitiría que una más fuerte, que no quiere soltar, apegada, con creencias, con no querer transmutar, con no querer soltar, con un apego muy fuerte, es como si va a permitir que la dominara, que entrara. Ujú.
Pero si observas, Elena, las dos energías, Sí. siempre, siempre, siempre así me viene en todos los trasplantes, están unidas por el apego. No hay receptor que funcione un trasplante si no hay estas dos energías de apego. En diferentes modulaciones y en diferentes conciencias y maneras de proyección, pero no se da esa simbiosis si no existe el apego. Y has hablado de interferencias. Si hay una entidad que está interfiriendo al donante, ¿qué sucede con esa entidad? Cuando perdón. Sí, no, sí, cuando se produce el trasplante. ¿Qué sucede? Es como si la interferencia, Elena, fuera el que exacerbara ese apego para que siguiera existiendo en otro. Al momento, Sí. observo que del 100% de donaciones, el 98% son con interferencias. El 98% con interferencias. O sea, si de otra entidad me refiero. Sí, si el receptor no está interferido, es como otra manera de interferirlo. Está abierto, ¿sabes? Es como la manera de abrirlo. Entonces la interferencia sigue, no nada más ya tiene uno, sino ahora dos energías. Es así como lo veo traspolado. ¿Y existe algún diálogo o contrato a la hora de esa interferencia entrar en el receptor? ¿Tiene que dar su permiso o contrato? ¿Hay algo? Eso pasa por lo regular previo a la operación o en la operación. Porque energéticamente ayuda a que estén sedados. Entonces pueden salir energéticamente y hacer la comunión. Pero veo, por ejemplo, mucho que de los que no están interferidos, pues llegan con contratos engañosos. Eso es si el receptor no está interferido, llegan con el contrato, con la letra pequeña, ¿no? Con la letra contratos pequeña. No claros, no reales, sutiles. Y el interferente busca. ¿Hay alguna entidad en esos tipos de trasplantes que, digamos, aparece en más ocasiones que otros en esto de los trasplantes? ¿Hay alguna que tú puedas percibir? Me resuena mucho, Elena, que Sí. la mayoría reptiles. Reptiles. Sí, que son como los que les gusta Sí. Esta fusión de tener algo latente o de que el órgano como que no perezca, como que y tanto de los receptores como de los donantes, veo que les gusta mucho, mucho, mucho la parte reptiliana. Hacerlo. Y en el caso en que el receptor tenga una interferencia, ¿qué sucede ahí? Ahí hay negociaciones ahí hay acuerdos entre los interferentes. ¿Podrías contactar con, pues,
dos personas, receptor y donante, en el caso este en que los dos tengan interferencias. Y en el momento ese del pacto, ¿has localizado alguno? Sí, estoy en una sala de operaciones en donde están los dos cuerpos. Se va a hacer Sí. una donación de... Es que si veo un órgano ya vital, Elena, Sí. ya no puede ser uno vivo. O sea, ya no llega el cuerpo, ya no es, son dos personas. Ah, sí. Bueno, si llega si es vital, claro. Sí. Pero llegará la interferencia, ¿no? Quizás de esa... Sí, este es un riñón. Es un Muy riñón. bien. Están los dos vivos, es un familiar, es un sobrino y un primo. Ah, O muy sea, bien. son dos hombres, es un familiar, es un riñón. Él está chico y él es un adulto. No hay mucha diferencia, pero ya es más grande. Entonces es el tío le va a donar al sobrino. Y lo que me viene es que por eso son las pugnas también energéticas, Elena. Porque el que va a llegar al receptor quiere dominar. Es como la interferencia que quiere dominar. Y entonces el otro le dice, o sea, como, ¿qué te pasa? Pues si no es un órgano vital, o sea, entonces empiezan como en negociaciones. El niño solo tiene una interferencia por una parte religiosa, pero es más sutil la interferencia, pero no deja de ser fuerte o predominante. Y el otro, que es un reptil, justo, ¿no? Quiere ya llegar a dominar y yo aquí voy a hacer y voy a deshacer y entonces la otra interferencia dice, momento, cálmate, o sea, tranquilo. Y ya empiezan negociaciones y entonces ya como que lo deja comer energéticamente, pero sí tiene que llegar a ser latente, o sea, y es que es muy complicado, Elena, porque llega la energía del tío, ¿no? El Sí. ser humano, y llega la interferencia, y el otro también, ¿no? Entonces son como, o sea, yo ahorita veo como más de 4 en escena, aparte los cuerpos. Por eso se vuelve todo tan En caótico. el diálogo, digamos, en la negociación entre las dos interferencias, Ujú. eh, también intervienen las dos energías de cada ser, de cada humano, o no, o ellos dos, las dos interferencias, eh, mm, acuerdan ellos dos solos, sin tener en cuenta las energías de los humanos. Veo esto, Elena, como un triángulo Ujú. energético. El tío y el sobrino, digamos que vibran de alguna manera em, culturalmente o por familia en algo un poquito más natural. Al ser humano también vibran en una energía mucho más compatible Ujú. y esta otra se da arriba sin que ellos observen, pero dominando. Mm. Porque ellos de aquí no son conscientes, si no fuera al revés. Y no existirían, de hecho, si fueran conscientes no existirían. Pero al coexistir y ellos no tomar conciencia, ellos dominan porque pues ellos así lo cedieron o Ujú. lo han permitido.
Y luego están los dos cuerpos. ¿Qué sucede con los dos cuerpos? ¿Hay Los dos, algún diálogo también entre los dos cuerpos? no, los dos cuerpos están completamente anestesiados y son como, Ujú. va a ser fuerte lo que diga, pero es como dos gelatinas manipuladas por otros seres humanos que están ahí. Pero se vuelve un caos, Elena, porque, o sea, yo veo la sala de operaciones y veo esas 4 energías y luego los interferentes de los médicos y muy complicado. ¿Los interferentes de los médicos influyen de alguna manera también? ¿De qué forma? Pues que ya son como reptiles que también les gusta estar ahí dominando y metiendo su cuchara. Y algunos los veo completamente limpios, o sea, solo hay un doctor que lo veo limpio, entregado a su profesión, a lo que él cree y es muy humano. Y lo ve con el respeto debido que tiene el cuerpo, con el amor, con mucha compasión hacia el otro ser humano, pero es uno de, así, el número me viene de 40 energías que están en esa sala de operaciones. Mm. Y digamos el resto, el 39 que tienen sus interferencias, ¿hay algún tipo de sustracción energética de ese momento? ¿Qué tipo? ¿Cómo se produce? El anestesiólogo tiene 2 interferentes, el que está pasando la enfermera tiene otras 4, otro tiene solo una y así. O sea, el equipo médico que está en un trasplante es muy grande Sí. y se duplica porque en algunos hay una interferencia o 2 y en otros solo hay una o en unas hay 4, ¿no? Es lo que percibo. Ujú. Pero de alguna manera eh, sacan provecho de la operación, de lo que se está produciendo en ese No, momento o no. no directamente digamos que de los pacientes, no. Lo Ujú. único que es el trato que generan y de lo que comen es las emociones o de los procesos que lleva cada persona que tienen interferida. Si lo tratan mal, si están fastidiados, cansados, eso los alimenta, pero Mm. no, o sea, no interfiere. Y hay al que ven raro o como exótico o como salido del contexto es el que no tiene la interferencia, que es el médico y así como, ay, ¿no? O sea, ¿por qué lo trata bien? ¿Por qué lo hace con calma? O sea, yo ya necesito llegar o sea, se vuelven como muy fríos, Elena, y Ujú. tratan a los cuerpos totalmente deshumanizados, es la palabra, porque realmente los que los tienen en autómatas son sus interferentes. Mm, claro. Entonces, ¿me podrías explicar un poco ese diálogo entre las dos interferencias a la hora de hacer el pacto? ¿Qué se dicen la una a la otra? Bueno, cuando llega, le dice, bueno, ya se dio, lo lograste. Lograste estar aquí como interferencia porque el ser te lo permitió y este ser lo permitió y se abrió. Ok, ya estás aquí y el otro le dice, sí, pero yo quiero comer, yo quiero condiciones especiales, hasta el tono cambia.
¿observas? Sí. Y el otro le dice, espérate, espérate, espérate. Aquí vamos a un ritmo. Y si tú quieres coexistir y succionar energía, lo vas a hacer bajo mis condiciones. Y si no, en este momento puedo hacer hasta, o sea, cortar el flujo y que algo pase y no entras. Dice, bueno, está bien, está bien. Y ya, se queda sumiso, decide aceptar el 5% para alimentarse. Ujú. Y realmente lo que la otra interferencia le da es un 1%, Elena. O sea, ni siquiera, porque es muy poco, es un órgano, o sea, y ya, es el acuerdo y dice, ok, y ya es una rana, es un anfibio, Es anfibio un es la anfibio. palabra. Y Y la otra interferencia, que era así como más sutil. es un personaje ahí que sale ¿Quién es? a estar. Astar. Lo que pasa Astar, es que como es pero religioso, él sí. como muy sutil, muy, o sea, sí le va a permitir comer, pero en un mínimo, Ujú. porque él tiene otras proyecciones de otra manera y este no es el Ashtar que vemos, Elena, es como ¿Cuál de ellos? Porque como no, hay, es como el rango. sí. Ujú, Está en una parte metida religiosa, ujú. pero es el rango, no, es muy sutil, es muy sereno y, y ni siquiera está influido directamente al niño al total por ciento, o sea, es una interferencia todavía muy sutil, está muy camuflajeada. Mm. Pero que no es ningún otro reptil del No, que Astar vende su imagen ni nada de eso, ¿no? Es del rango. es del rango solo. Perfecto, Está ahí perfecto. muy sutil, muy tranquilo, trata de no verse. La otra interferencia sí trataba de llegar y que se notara, ¿no? Y él le dice, no, aquí perfil bajo. Y la parte energética del receptor está consciente viendo digamos, la operación, ¿está consciente de lo que está sucediendo o no? No, ¿Qué es él lo que percibes? que solo ve a su tío Ajá, energéticamente, solo, energéticamente. digamos que solo decide ver al tío, Ujú, no ve su interferencia, no ve la interferencia del tío, no ve la interferencia de los médicos. Eh, Él solo quiere dejar de sufrir para seguir viviendo y no causarle dolor a sus padres por su partida. Pero mm, vuelve a salir mucho constante el tema del apego. el apego. Ujú. Ujú, ujú. Muy bien, desconecta de ahí, desconecta de ahí. Esa parte energética, por ejemplo, mm, de la persona fallecida que queda ahí, tiene un diálogo constante con toda la otra parte energética del resto del cuerpo. ¿Existe un diálogo constante día a día o no? Lo que veo es Ujú, que al estar, digamos que muerto, o sea, como
no muerto, como trascendida la otra parte o ¿Sí? como que no es tan consciente y su diálogo no es tan fuerte, Ujú. es más como solo los impulsos de los recuerdos. Como, Mm. mira, yo fui a ese, mira, yo conocí, yo fui, y de repente se activa y el cuerpo de repente lo permite, pero no hay mm, como, como que es más el seguir viviendo, como el impulso es más de vivamos, 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 o sea, sí hay una cierta desconexión de la otra parte energética. Solo se queda un pedacito, a un pedacito. Ujú. ¿Qué sucede cuando esa persona que ha muerto tiene y ha donado su órgano, tiene un apego por una determinada persona, un amor, eh, antes de morir y queda el apego ese? ¿Cómo influye en el receptor? ¿Hay Mm, alguna influencia? sí, es como si fuera un sonar. Ajá, Trata de emitir para volver a contactar con esa energía. Ahora pasa algo mm, que estoy viendo en este momento, Elena, sí, muy peculiar. El que es receptor no sí. obtiene una donación de Siberia, ni una donación de, a lo mucho, de otro estado dentro del mismo país. Entonces, el sonar sabe que está cerca. Mm. Entonces, emite esa señal porque sabe que está cerca. Porque por lo regular, el órgano, si veo que puede viajar en helicóptero, pero como que los más exitosos son de la zona o cercanos. Es lo que me viene, es lo que veo, Elena. O sea, Ujú. como que emite ese sonar, ese radar, como los delfines, Sí. como si emitiera ese sonar de tratar de contactar y de Y, alguna manera seguir sintiéndose vivo el mm, ser en ello. y podría influir de tal modo que la persona llegue a encontrar a la persona amada del que ha Oye, donado el órgano. me viene una escena muy fuerte de un hombre que recibió el corazón de una madre de un Sí, bebé que murió. O sea, la madre murió, dejó a un sí, bebé sí. y ese corazón y el bebé llora, pero al escuchar el sonar del corazón de su madre, se calma o lo busca o como que llora para escucharlo. El bebé puede sentir la pulsación de ese sonar Del corazón, del corazón de de su madre. sí, y lo reconoce perfectamente. Mm. Y ahora no está en una mujer, está en un hombre. Pero está cerca, lo puedes percibir que él está cerca Sí, Elena. del bebé. Y es que el bebé lo reconoce perfecto porque como amamantaba Mm. y estuvo dentro de ella, pues tiene impregnado esa energía de ADN. Por eso Mm. es tan... Y el hombre que tiene el corazón tiene el impulso de buscar al bebé o de saber... lo que me viene es que las historias que se cuentan o se llaman es
Es que el hombre quiso saber quién le donó para agradecer. No, Elena, no es el hombre. Es la energía del corazón que manda esa pulsar al sistema Mm. para volver a contactar a sus seres queridos o lo que dejaron pendiente, porque vuelve lo mismo que el apego es el que está rigiendo la parte energética. En el caso de este hombre que recibe el corazón de esa mamá, ¿puede rastrear si realmente llega a contactar con el bebé? Sí, sí lo contactan. Mm. Y el bebé se echa los brazos llorando como queriendo comer y el hombre lo tranquiliza. Mm. ¿Es consciente el hombre de lo que sucede? El hombre sí, y es donde permite es como si permitiera que se canalizara la energía de la mamá, pero Mm. para todos se vuelve muy confuso, Elena. Hasta para el bebé y llega a ser doloroso. Mm. Porque la mamá ya no lo puede amamantar y no, pues no va a ser ahora su mamá. Por eso es muy complicado si no trascienden esa energía. Y se puede dar un acoplamiento de no mandar esos impulsos, pero pues es morir. Mm, Mm. y Qué se vuelve muy interesante. doloroso para todos. Ujú. ¿Qué sucede en el caso de que haya un trasplante de un órgano de un animal, por ejemplo? Lo que pasa es que el animal tiene una neutralidad, Elena. ¿Sí? Vive más en el aquí y en el ahora. Ujú. Entonces él no tiene ese apego. Entonces no hay estos impulsos de vidas, de sentimientos, solo es de sensaciones. Y se crea algo con menos emocionalidad, mm, más neutro. Mm. Qué bueno. Veo solo caballos, cerdos, Sí. y no veo como partes, o sea, no veo órganos esenciales, solo veo partes. Y funcionan mucho mejor y con más naturalidad. Ahí el problema es la sincronicidad genética, Sí. energética y fisiológica. Me viene que ahí es donde nosotros podríamos tener hibridación, que hay una empalmación del ADN para hibridación, incluso energética. Ujú. Si hubiese un trasplante de un animal a un ser humano, ¿sería compatible? Es menos compatible. Tiene que haber una como transmutación Mm. energética para crear una hibridación. Ujú. Entiendo. Cuando un ser humano que tiene implantes y muere, ¿qué sucede con ambas energías? ¿Qué sucede? ¿Se liberan por separado? ¿Cómo lo percibes? Disculpa, Elena, no entendí como al 100 Sí, la pregunta, pero ¿quieres saber si el implante el ser sigue implantado, funcionando? la persona implantada Ajá, muere, llega el ajá, momento de su deceso ajá. y está la energía del implante y su propia energía, su parte energética. Cuando muere, ¿qué sucede?
con las distintas energías, si tiene varios implantes o si tiene solo uno. ¿Hay alguna conexión una vez que ya muere? Cuando hay trasplante y muere la persona. Sí, sí. Es que, perdón, me decías implante y yo me fui a los implantes cuando están interferidos. Perdón. Te contesto las dos. Cuando Sí, hay un implante en un órgano de alguien interferente y pasa o sea, se trasplanta el órgano, sí. no se traspasa el implante, Elena. Ya no es Ay, qué compatible. interesante, Sí, qué por eso me interesante. llamó la atención, o sea, porque empecé a ver todo ese proceso y me fui, discúlpame por favor, Pues pero no, discúlpame tú. Explícamelo, explícame es muy ese interesante. proceso. Si hay un órgano que tiene un Sí, implante, eso. a la hora del trasplante ya no funciona el implante. Mm, Se- si está ahí, pasa, pero está desactivado, porque tiene que ver con acuerdos y negociaciones que se hicieron con la energía del ser. ujú. Se desactiva. Puede estar ahí latente, pero no está activado. No está activado. No. Y si la energía de acá y él cede, eso ya es otro proceso. Con respecto a la pregunta otra, de cuando son trasplantados y mueren, Sí. si hay una conciencia, sí regresa esa energía al ser original. Ujú. Sí la llama. De acuerdo, de acuerdo. En el caso en que hay un trasplante de algo mecánico, ¿hay algún tipo ah, de energía o cómo la energía del cuerpo admite ese nuevo parte del cuerpo que ha Mm, sido trasplantada y que no es orgánica, que es como metálica, mecánica, mecánica. sí, metal, algo mecánico? Híjole, ahí sí es bien duro para el organismo. Es como si tuviera que hacer un proceso también de simbiosis, Elena, como con el animal. Tiene que hacer un proceso de simbiosis para estructurar el metal, un elemental, hacer una conexión con lo orgánico, porque al final es un elemental. Ujú. Y si logra una conexión armónica, no lo lastima. Pero si no, es muy común que comenten o que el trasplante diga es que me lastima, es que como si se les atrofiara esa parte energéticamente, como si estuviera frío, como si hubiera dolor, como si estuviera colapsado. Ujú. Y a Funciona veces se, sí, naturalmente. a veces se produce un rechazo. ¿A qué se debe? Un rechazo muy fuerte ¿De un elemental o de un trasplante orgánico? de un elemental. De un elemental es porque no logró hacer la fusión el ser, Elena. Es el ser el que realiza, o sea, como en ese ADN, Ujú, es como tiene una estructura, es como si el cuerpo al formarse tuviera como un escaneo, Elena. ujú, Es como si escaneara todo y sabe perfectamente, como si tuviera un inventario integrado, rodilla, ¿sabes? Y que al ujú, pasarlo dice, esto no lo detecto, no lo detecto. Tiene que hacer un movimiento energético nuevamente ujú. para decir, un órgano, un riñón, y cuando no lo logra integrar es por, como si marcara un error.
Error, error, error. Y eso termina por botarlo, porque le crea muchos problemas del sistema. Es un sistema, digamos que autónomo, ¿no? A tal hora empieza, a tal hora se duerme, ¿no? Entonces, cuando bota el error, prefiere sacarlo porque si no puede llegar a colapsar todo el sistema. ¿Y puede existir algún tipo de diálogo entre el elemental y el ser humano? Sí, qué Sí. bonito que lo preguntaste porque me venía ahí la... Mira, el elemental es como si le mandara su código de lenguaje y el ser lo tiene que entender y tiene que haber una comunicación, una simbiosis. Pero a veces pasa que el elemental no abre ese código. O el receptor no lo entiende, no le importa. Y entonces choca. Porque o el elemental quiere hablar, o sea, casi siempre el elemental quiere hablar. Y cuando no, el ser no lo integra, no lo escucha, no aprende el lenguaje, no puede hacer la simbiosis. ¿Y puedes percibir qué tipo de lenguaje, qué le quiere transmitir el elemental? ¿Puedes percibir que en ese momento el lenguaje, Su el código, el mensaje? su código genético tal cual. Uh-huh. Y lo tiene que integrar. Soy este elemental que vive tantos años, que lleva en la tierra, fui fusionado, fui maniobrado en tal tiempo, por tales manos. El elemental es sabio, Elena, muy sabio, y le está dando su código. Funciono de esta manera, me oxido con el aire, no me oxido, químicamente, energéticamente, o sea, es su ADN, Elena. Interesante, interesante. Pues ya solamente para terminar, antes de desconectar, si puedes percibir un órgano ya trasplantado, una persona que ya ha sido todo un éxito y puede hacer su vida más o menos normal, si puedes contactar con alguien y tener un lazo de comunicación telepática con el órgano trasplantado. Me vienen la mayoría hombres, no, ¿Sí? no sé por qué, me viene el hombre, viene un hombre ¿Sí? con un hígado. ¿Dónde vive este hombre? Suecia, Sí. quiere seguir viviendo, pero también quiere seguir tomando. Entonces digamos que relación es un hombre como de 60 años. Sí. Su relación no es tan armoniosa, pero dice que él mientras es un hombre que tiene muchísimo dinero. Entonces la viabilidad para el trasplante fue relativamente fácil. Y lo veo como, pues así, que quiere seguir viviendo, pero no le da el valor, ¿sabes, Elena? ¿Y puedes conectar con su hígado, esa energía de su hígado? Pregúntale cómo se siente, cómo está.
atrapada Ujú. y que no quería esa experiencia ni esa vivencia de estar en un cuerpo tan lazy, me viene como flojo, como de no querer hacer nada. El hígado es de una mujer Sí. fuerte, tuvo daño cerebral, era deportista. Mm. Entonces es como como se siente pues encerrada. Ella quiere tener vitalidad, ella quería un cuerpo en el que pudiera seguir teniendo una mejor productividad. No era para lo que ella donó su cuerpo y está molesta en el hígado. Ujú. Y eso le empieza también se empieza a corroer el mismo órgano, tanto por la energía del trasplantado como del que donó. Ujú. ¿Podrías pasarle la comunicación al trasplantado para que, por si quiere tomar conciencia de la energía de su hígado, lo que piensa, lo que siente? Así, y dice que sí lo ha escuchado y Sí. no le importa, y dice yo pagué para esto y no para que me esté dando sermones de conciencia. Es muy fuerte la conciencia de él, pero sí lo ve, pero ¿Está interferido o tiene esa conciencia que es porque, bueno, sí, realmente? sí está interferido, Elena. Ujú. Y de alguna manera, pues así lo elige porque él quiere seguir teniendo poder y Sí, ha hecho algún tipo de parte, contrato y... sí, esta parte energética no es como de él lo que quiere es vivir y tener esos placeres de tomar. Ujú. Bueno, es para tener esa experiencia. Él lo ha elegido así, él lo ha contratado así, pues solo para que él tuviese un poco, si no, por si no lo sabía, lo que pensaba su hígado y que bueno, lo único decirle que si no está en armonía con su hígado, con la energía de su hígado, pues es peor también para él. Justo Si, eso, justo eso, Elena, viene ese punto en el que él tiene muy mal carácter, ujú, muy mal aliento y se ve reflejado, ¿no? claro. Que es así con su hígado, pero la mujer a la vez también, y por eso sigue siendo compatible y su trasplante, digamos que funciona, porque siguen en esa misma vibración. Vibran los el mismo. Muy bien. Pues solamente era para ver un poco, un ejemplo, un ejemplo. Pues lo vamos a dejar aquí, desconecta de todo y de todos, porque vas a volver. ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está tu respiración? Voy a contar de 1 a 3 y a 3 estás de vuelta. 1, te sientes bien, te sientes radiante. Limpia tu campo, sube tus frecuencias. 2, armoniza tu energía. Te sientes muy bien, te sientes feliz. 3, abre tus ojos. Wow, ¿Qué hola. tal, Lili? ¿Cómo estás? Creo que con todos mis órganos bien. Sí. Bien, bien. Qué Qué viaje. interesante ese diálogo entre una energía y otra, ¿no? Coexistiendo en un mismo cuerpo y bueno, cada persona
pues será distinto, ¿no? Pero para tener una muestra, un ejemplo, ¿no? De cómo esa interacción y sobre todo el contrato de las interferencias me ha resultado muy, muy interesante cómo ellas pactan ahí entre uno y otro. Es un universo, Elena. Es un Sí, universo. Y bueno, tú sabes, tú eres mi guía, tú eres mi dirección. Pero ya en el último que me dijiste, ve a este hombre, ahí sí aparece que hay un mercado negro bien, bien fuerte y oscuro. Y bueno, ese es, o sea, como que es todo un universo, ¿sabes? Lo del mm, trasplante. Mira, me puso la piel chinita de, es todo un universo. sí, es que Es eso da para muy amplio. otro, para más, porque si ya nos metemos ahí en eso es que ya tendríamos que estar mucho más tiempo y para tratarlo bien, Sí, entonces todo lo que gracias porque nos hay, fuimos por la parte orgánica, natural, muy bonito, sí, así todo bien. porque, Ujú. claro, era para ver eso, ¿no? Luego, eso es un tema aparte ya muy profundo y que hay mucho ahí, mucho, mucho. Personalmente me interesaba eso, ver la parte orgánica, la parte de las interferencias, el diálogo, ¿no? Entre una energía y otra y, y bueno, eso es lo que quería ver ahora, me pareció eso interesante. Y el tema da para mucho, da para Y lo mucho. que más me llamó la atención fue eso, Sí, ¿no? El de qué pasa cuando hay un chip, o sea, ¿no? En el órgano y, o sea, que salió, sí, sí, ¿no? Que sí, salió fue, wow. sí, sí, porque no, la verdad es que no había yo pensado en eso, pero cuando lo dijiste digo, wow, qué interesante, qué interesante. Y salió así las dos y, Sí, no sé, es todo un mundo. Siempre es un mundo las investigativas. sí, 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 sí. No era para seguir indagando pero no podíamos seguir más. Tenemos que ponerle un límite. Pues muchísimas gracias, Lili, Gracias a y ti. nos vemos en el próximo ciclo de investigación que promete también ser interesante. Seguro, segurísimo. Pues nos despedimos de todos. Gracias. Hasta la Sí. próxima. Gracias, Lili. Chao. Adiós. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe.
Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej.
Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro.
I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.